Muy buenos días a quienes se están sumando a la transmisión del curso de oratoria organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Les damos la más cordial bienvenida a estas nuestras conferencias magistrales y en esta oportunidad quien nos saluda es Jesús Alberto Paiva Samamé, especialista en comunicación y quien desde el último sábado de noviembre hemos venido desarrollando jornadas sabatinas entre las 10 de la mañana y el mediodía. Ya nos encontramos en la última sesión. Quien les habla también ejerce la docencia desde hace más de 15 años y actualmente lo vengo realizando en la Universidad Tecnológica del Perú, así como en la Escuela de Negocios Seguel Ipay. Quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos durante estas 4 jornadas dobles podrán darse cuenta que a lo largo de estas 8 sesiones, con esta que vamos a finalizar, se ha pretendido en todo momento que ustedes puedan apropiarse de un conjunto de herramientas, aplicar una serie de ejercicios y también implementar varias técnicas que les ayuden a mejorar en todas las dimensiones correspondientes al arte de hablar en público, como también se le llama la oratoria. Me refiero a la expresión verbal, al tono volumen, al lenguaje corporal. Y en la segunda parte del curso nos hemos enfocado a brindarles las orientaciones respectivas para la estructura de un discurso formal, entiéndase, la introducción, el desarrollo y el cierre. Todo ello con el propósito de que ustedes puedan hacer sus presentaciones efectivas en diversas situaciones o escenarios, más aún en un mes en el que no solo representa el último del año, sino que también ello va a significar que ustedes tengan la experiencia de poder de repente dirigir unas palabras ahora mismo que están a punto ya de cerrar las actividades u operaciones laborales o las actividades académicas. Es parte de nuestra cultura y costumbre organizar espacios de reunión y confraternidad. Algunos serán de carácter presencial, muy pocos, la verdad, por todo lo que está pasando en la coyuntura de emergencia sanitaria en nuestro país, y en su mayoría predominan las reuniones de tipo virtuales, y no por ello significa que no tengamos que dirigir de repente algún discurso, alguna presentación, o quizás también despedir de repente a compañeros de trabajo, personas que dejan ya de laborar en una determinada institución en búsqueda de nuevos horizontes. En definitiva, el acto de hablar en público y la oratoria representan una herramienta valiosísima para todo lo que significa el desarrollo de las competencias laborales. Desde aquí, por lo tanto, a través de CAMEX Perú, mi invitación a asumir un reto. De repente, si estás preparando ahí tus retos 2021, incorpórale este nuevo desafío. Me refiero a la facilidad con la que tienes que empezar a hablar, porque de alguna u otra manera la comunicación te va a ayudar a transmitir esa seguridad que tú quieres que otros perciban de ti y de igual manera aprovechar oportunidades que la vida misma o tú te irás labrando en el camino. Recuerda que caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, como diría el poeta español Antonio Machado. El temario, el día de hoy, que fue desarrollado, ya digo, en 4 sábados, en jornadas que hemos podido nosotros ir interactuando con diversos públicos, tenía justamente la propuesta, y en esta segunda parte, el módulo 2 de presentaciones efectivas, hemos llegado hasta el punto en el que vamos a hablar de las herramientas presentaciones de alto impacto, así se llama. Bueno, ¿por qué se llama presentaciones de impacto? Porque también se le conoce como efectivas, o quizás son aquellas que buscan quedar interiorizadas no solo en la mente del que te escucha, sino en el espíritu y en el interior de quien la está escuchando. O sea, son las historias conmovedoras. En el mundo global y en el mundo de las tecnologías existen diversos recursos para poder aprender de lo que otros dicen, hacen en sus presentaciones. Solo por citar algunos ejemplos, puedes tomar como referencia o modelo las presentaciones TEDx, que es todo un canal que está disponible en YouTube y es una oportunidad de aprendizaje. Están también las charlas patrocinadas por
importantes bancos mundiales como el BBVA, por ejemplo. Entonces, hay un sinnúmero de recursos ahora en la tecnología que nos pueden acercar a esas presentaciones efectivas o de alto impacto. Muy bien, me gustaría entonces que me hicieras saber desde qué lugar del Perú, de las 25 regiones nos estás siguiendo, mandándonos un saludo, y si consideras que esta información del curso de oratoria le resulta importante y relevante para otras personas, pues compártelo. Si es tu amigo, algún compañero de trabajo o eres estudiante, aprovecha este material y esta experiencia y compártela con otras personas. A ver, entonces, para poder también recoger también sus preguntas. En la medida que ustedes en la medida que yo voy haciendo una presentación, bienvenidas sean todas las preguntas que creen por conveniente realizar. En esta oportunidad, de las herramientas múltiples que pueden existir para realizar presentaciones efectivas, yo quiero compartir una. Y esta tiene un nombre bastante singular. Se le llama storytelling. No sé si alguna vez ustedes ya han escuchado hablar del famoso storytelling, que es una de las herramientas para poder trabajar y realizar presentaciones efectivas. Digo que es una porque también tenemos, por ejemplo, elevator pitch. Casi siempre sirve para poder hacer presentaciones de algún producto, algún servicio. Ustedes, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ustedes recuerdan haber visto por el cable o también a través de YouTube o redes sociales las presentaciones de Shark Tank. ¿Ah? Shark Tank también se le conoce en español como negociando con tiburones. Seguramente han escuchado, alguna vez se han encontrado o de repente tú has estudiado carreras vinculadas al mundo de los negocios. Para mí, como docente y facilitador de temáticas de comunicación, Shark Tank me parece una fuente importante para poder apropiarnos de recursos y estrategias a la hora de hacer la presentación de un producto, de un servicio. Es idóneo para aquellos que están desarrollando sus habilidades de emprendimiento, que entre otras tienen que ver con el tema de la comunicación. Ahí, por ejemplo, veo que se implementa mucho el elevator pitch, este discurso condensado como la esencia del café pasado y que tiene que estar muy bien direccionado para que pueda ser recordado por tu audiencia. Junto al elevator pitch, otra herramienta muy utilizada también para poder acercarnos y conectarnos con nuestra audiencia y público es el llamado storytelling, que se espera el día de hoy poder compartir. Así que por favor, en el transcurso de esta presentación, que más o menos cerraremos al mediodía, si tienes a bien realizar comentarios de lo que se va compartiendo o preguntas que nacen de las dudas de lo que vas escuchando, por favor escríbelas que yo atentamente las podré responder. ¿Listo? Entonces estamos por acá compartiendo esta información. A ver, permíteme un instante. A ver, vamos a ver si ya puedo conectar y escuchar bien lo que me están indicando. A ver, un ratito. No, este no es. No, estoy a la espera todavía de otro enlace. Listo, continuamos. Herramientas. Storytelling, el nombre telling, ¿no? Telling es contar, contando. Telling, ing, terminación en inglés, creo que significa, es la acción que se está realizando. Storytelling, historia, es el acto de contar o narrar historias. Y por ello la imagen del libro que se abre con múltiples recursos y actividades que estoy seguro pueden ser muy, muy importantes a la hora de poder realizar una presentación efectiva. Quiero empezar planteándoles una pregunta, ¿no? Ahora que me estás escuchando con atención, a ver, te pido en este momento evocar. Evocar es recordar, evocar. Ubicarte en tu infancia, en tu niñez. Ahora te pregunto, ¿te acuerdas de algún cuento o historia que te contaron cuando eras niño? De repente te la fue contada por miembros de tu familia, de repente tu mamá, tu papá, tus abuelos,
O quizás recuerdas alguna historia que te contaron tus maestros o maestras en inicial, en primaria. Me gustaría que a través del chat, del fanpage de CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, donde se viene realizando y transmitiendo esta charla, me puedas comentar o compartir qué historia recuerdas de niño que te contaron. A ver, un título. ¿Cómo se llaman esas historias que tú has podido escuchar de pequeño? La imagen te invita a recordar el famoso cuento de la Caperucita Roja. Quizás la historia infantil y siempre interesante de los tres chanchitos, sobre todo por aquel que logró construir una casa de material sólido que no le permitió al lobo tirarla abajo. O quizás esta otra de los pequeños Hansel y Gretel que estuvieron a punto de ser cocinados por la malvada bruja que los había retenido y capturado. ¿Por qué es importante conectarnos con nuestra infancia y nuestra niñez? Porque si usted cuando pequeño disfrutó, gozó de estas historias que le contaron sus seres queridos, porque de alguna u otra forma esas personas que nos han contado historias de niños, tenemos con ellos sentimientos de reciprocidad, ¿no? De cariño, de aprecio, de amor, porque son nuestros padres, hermanos mayores, abuelos, maestros. Y por eso es importante que tengamos presente esta pregunta. ¿Por qué crees tú que a las personas, por lo general, no es una regla ya, pero ¿por qué crees que a las personas, por lo general, les gustan las historias o los cuentos? ¿Por qué? Tiene que haber una explicación. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? ¿Qué me puedes decir tú al respecto? Me gustaría que me compartieras qué historia de niño te contaron y tú hasta el día de hoy, que ya eres una persona adulta, hasta ahora todavía la recuerdas. O también, ¿por qué crees tú que a las personas les gustan las historias o los cuentos? Házmelo saber, déjame tu comentario o quizás también el cuento que más te ha gustado. A ver, por acá estamos recibiendo ya los comentarios, saludos respectivos que nos están llegando por la transmisión en vivo, gracias al canal de Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Fíjense, si nosotros nos remontamos al tiempo, a los tiempos inmemoriales, esto es a la antigüedad, perdón un ratito. Muy bien, disculpen. A veces en la experiencia de hablar también tenemos que ir hidratando la garganta porque quienes nos dedicamos a la docencia y a impartir cursos y presentaciones, siempre tenemos que trabajar la voz con la voz, es nuestra herramienta de trabajo. Les decía que en la antigüedad, normalmente quienes asumían esta labor de cuentacuentos, de narradores de historias, eran las personas longevas, las personas ancianas, a quienes se les adjudicaba por su condición de longevidad y ancianidad la capacidad y también la sapiencia. Y yo me imagino que esto que ha venido a lo largo de la humanidad hasta el día de hoy permanece perenne, es relevante. Lo que pasa es que ahora ya los recursos propios de la comunicación relacionada con otras disciplinas que también están conviviendo, entre ellas, por ejemplo, la publicidad y el marketing. En la publicidad y el marketing también están presentes las historias. Obviamente son historias orientadas a los productos y servicios que se ofrecen a través de las diversas marcas. Si tú, por ejemplo, pones atención a la publicidad comercial que acompaña normalmente la campaña navideña, detrás de muchos de esos productos y de esos servicios hay historias que contar, historias de vida, o historias de cómo se originaron esos productos, o historias que permiten enterarnos de la reconciliación de dos personas que estaban de repente peleadas, o de cómo personas se reencuentran después de años. Eso es conmovedor y por lo tanto las historias están dispuestas a ser contadas. Y fíjense, si nos remontamos también en las historias propias de la literatura universal, nos vamos a encontrar con la famosa novela que fue titulada Las Mil y Una Noches.
Y dentro de esa popular y universal historia, vamos a poder encontrarnos con un personaje del que seguramente tú has escuchado hablar, porque se trata de una dama, de una mujer. Su nombre es Sherezade. Y fue Sherezade quien, gracias a su habilidad de poder contar historias, se salvó su vida, ayudó a superar la crisis que agobiaba al rey Shahriar, que era un rey de una comarca de Oriente, y por qué no decirlo de alguna manera, su astucia le permitió superar toda dificultad. La historia se remonta a un pasaje de la literatura a través de la obra Las Mil y Una Noches. Cuenta la historia que el rey Shahriar, rey de una comarca, de un pueblo de Oriente, descubre en una ocasión que su esposa le había sido infiel. Esto sin duda le generó no solo dolor, sino también despertó en él instintos de crueldad y ordenó que a la esposa y a la persona con la que le había sido infiel los castigaran, ejecutándolos y degollándolos. O sea, fíjense ustedes, ¿no?, ese dolor que le había producido al rey Shahriar la infidelidad de su esposa. Pero no satisfecho ni contento con esta cruel y terrible determinación, ordenó a su visir es como una especie de mano derecha, de lugarteniente, de asesor, de colaborador. El rey Shahriar le dijo a este visir que todas las noches le consiguiera una doncella de la comarca para que estuviera con él, la desposara, y a la mañana siguiente, como plan de venganza que había estipulado, la decapitaran una a una. Y el visir, que no le quedaba más que complacer las órdenes de su rey, fue buscando una a una las doncellas y fue cumpliendo de manera, digamos, disciplinada, ¿no? Hasta que, como ustedes comprenderán, las familias que tenían hijas jóvenes y solteras las tuvieron que esconder o las tuvieron que enviar a otros lugares para que no corrieran la misma suerte. Es decir, el rey Shahriar las desposaba en la noche y a la mañana siguiente ordenaba que la degollaran o la decapitaran. Sino que he tenido un acceso, un ratito, por favor. Entonces, en la historia, este rey cruel Shahriar ordenaba pues que decapitaran al día siguiente a la susodicha. El visir, cuando ya no encontró a ninguna otra mujer o doncella disponible para llevarla a los aposentos del rey Shahriar, no le quedó más que 2 doncellas, pero esas doncellas eran sus propias hijas. La más pequeña se llamaba Doniciada, Doniazada, y la otra era Sherezade. Y era una joven, ¿no? Doniazada era todavía una niña, tendría pues unos 9, 10 años. En cambio, Sherezade ya era una joven de entre los 18 y 20 años. Fue pasando el tiempo y correspondía entonces que llevaran pues a la... Permítanme un instante, disculpen por favor. Por acá estoy leyendo que Yulisa Ramírez Lainez nos recuerda que cuando ella era niña le contaron una historia llamada La Llorona. Sí, sí, famosa historia también.
Bien, entonces, Visir lleva a Sherezade, se entera de que su padre estaba preocupado, ¿no? Dice, papá, ¿qué es lo que te agobia? Y el visir le revela pues todo lo que había sucedido en ese momento, ¿no? Y que estaba preocupado de que ya no tenía una doncella para llevarla a los aposentos del rey Shariar. La hija lo escuchó con atención y le dijo, papá, no te preocupes. Usted lléveme hasta los aposentos del rey, que yo sabré cómo manejar la situación. Esto no puede seguir así, porque ya todas las mujeres jóvenes y doncellas del pueblo están asustadas y han decidido refugiarse. Con el dolor de su corazón, el padre, el visir, lleva a la doncella e hija suya, Sherezade, llega hasta los aposentos, pero antes de ingresar a los aposentos, Sherezade, en conversación con su hermana menor, Doña Sada, le había dicho, mira, Doña Sada, llegada la noche, te vas a acercar hasta los aposentos del palacio del rey y le vas a rogar que por favor te permitan verme para despedirnos. Pero cuando llegues a los aposentos del rey, le dices delante de él, me pides a mí que yo te cuente una historia. Y entonces yo le voy a pedir permiso al rey y de esa forma vamos a ver cómo logramos cambiar en su actitud cruel y sanguinaria de matar a todas las doncellas de este pueblo. Doña Sada escucha con atención y hace lo que le había pedido su hermana. Sherezade está a punto de mantener el encuentro nupcial con el rey Shariar. Sin embargo, irrumpe en la escena la niña Doña Sada y le dice Sherezade, Su Majestad, ¿me permite contarle a manera de despedida una historia a mi hermanita? Porque ya no la voy a poder ver mañana, le dije. Entonces el rey, que asumía que las cosas se iban a resolver como siempre lo había esperado, le dice, adelante. La habilidad, la astucia y el manejo del lenguaje La habilidad y la astucia y el manejo de la historia que tenía Sherezade eran increíbles, al punto en que el rey Shariar se encandilaba solo de escucharla. Estaba muy atento a las 1001 historias que ella contara, entre las que se destacan la famosa historia de Simbad el marino o de Aladino y la lámpara maravillosa. La niña estaba absorta escuchando a su madre y el rey no se quedaba atrás porque también escuchaba. Fíjense que las historias que contaban eran tan brillantes que dejaban absortos a los dos, a estos dos personas que acompañaban. Y casi ya al rayar el alba, el rey cortaba, el Sherezade le decía, bueno, creo que hasta aquí nomás llega mi historia, pero si el rey me lo permite, mañana puedo continuar con la misma. Y entonces el rey, conmovido por esa voluntad de Sherezade y por la brillante forma en cómo narraba, le decía, niña, regrese a la casa de sus padres, porque mañana volverá a escuchar otra vez la historia de su hermana. Y las 1001 noches nos cuenta que supuestamente esa misma operación de contar por la noche tan brillantes historias por Sherezade, la doncella, conmueven al rey y la niña, evidentemente hermana suya, Doña Sada, también llegaba en las noches a buscarla al encuentro de esas historias. Fue así que gracias a la habilidad y a la astucia, el rey visir se dio cuenta que estaba errado y equivocado, que no podía seguir con esa determinación que nacía de la cólera y la ira por la infidelidad de su esposa. No solo le perdona la vida a Sherezade, sino que tienen un hijo con el paso del tiempo, y es como la historia nos da muchas enseñanzas, entre las que se pueden destacar la astucia e inteligencia de la mujer, así como también la habilidad de cómo a través de la comunicación podemos conectar con las personas a las que queremos llegar. Esto por poner un ejemplo del storytelling y de cómo las historias pueden resultar relevantes a la hora de ofrecer nuestros productos, nuestros servicios, e incluso, ¿por qué no? Y aquí viene mi invitación, crea tu propio storytelling.
yo te aseguro que si tú indagas un poquito en tu vida, todos tenemos esas historias, porque nuestras experiencias de vida, no todo es exitoso. También podemos contar historias de derrota y fracaso. Lo que pasa es que para ello hay que tener voluntad, autoestima y fortaleza. Porque estamos acostumbrados a escuchar historias de éxito, lo cual no tiene nada de malo. Es más, es muy bueno. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta que también a través de las historias de derrota y fracaso, también podemos conectar y compartir. ¿Saben por qué? Porque lo más normal es que las cosas no siempre nos salgan de buenas a primeras. Y lo que te ha tocado vivir a ti es probable que a otro también le suceda. Ahora los cuentos ya no solamente se utilizan para que los niños duerman, como antiguamente teníamos muy presente, ¿no? Es decir, antes los niños, para irse a dormir como costumbre de vida familiar, les decía papá, mamá o abuelos, cuénteme una historia, ¿no? El storytelling está muy empleado en diversas actividades, hasta comerciales de nuestra vida. Pero entendemos por storytelling el arte de contar una historia, con el objetivo de que tu público conecte, se enganche, se quede enamorado de ti. Estás yendo por el camino de la emoción y no de la razón. No te olvides que en términos, por ejemplo, de compras, de adquisición, las compras tienen un alto contenido emocional. Por eso que cuando ves a través de la caja chica, de la caja boba del televisor, ves la historia que hay detrás de un producto, tú no te quedas solamente con el producto, la marca, sino por lo que en ese momento estás observando y escuchando. Muy bien, dicho esto, quiero comentarte lo siguiente. Contar historias es la forma más poderosa de poner las ideas en el mundo de hoy. Si uno indaga, por ejemplo, en la vida de los emprendedores, te vas a dar cuenta que muchos de esos emprendimientos han nacido en medio de circunstancias adversas o de crisis. Y la disculpa del caso porque he tenido pues un acceso de tos, estoy tratando de manejar con la respiración también. Les estaba contando que muchas veces detrás de un emprendedor o emprendedora, detrás de un producto, de una marca, muchas veces hay diversas historias que contar. Por ejemplo, podríamos acordarnos de la historia del grupo AGE, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado la historia de la familia Añaños Gerí. Esta familia que en la década de los 80 en nuestro país, en la Sierra Central del Perú, específicamente en Ayacucho, dan vida a la que quizás sea hoy por hoy una de las marcas peruanas mejor posicionadas en el mundo de los negocios. Es esta familia la que, a través de una conocida marca que todos sabemos, KR, Cola Real, la que a finales de los 90, ya en diversas partes del Perú, se ofrecía con ese famoso eslogan llamada la del precio justo. Y quienes hemos sido niños o ya adolescentes durante estas décadas del 80 y 90, recordamos que costaba 50 céntimos. En la historia de vida familiar de los Añaños Gerí, se sabe, por ejemplo, que en el Perú, en ese entonces, nos agobiaba la violencia terrorista que asoló gran parte de nuestro país, que trajo dolor y pérdida de vidas humanas y materiales. En medio de esa crisis de violencia terrorista ejercida por grupos que vieron a través de la violencia la única forma de alcanzar la equidad o la justicia, como ellos manifestaban, en Ayacucho especialmente,
se encontraba de alguna u otra forma un poco aislado, es decir, las marcas comerciales de ciertos productos no podían trasladar los mismos hacia el interior del país, ya que las carreteras muchas veces eran tomadas por estos grupos extremistas o terroristas. Esas marcas de conocidas gaseosas como Pepsi, Coca-Cola, evidentemente no podían llegar al interior del país, no solamente porque las carreteras estaban tomadas, sino porque las personas de esos lugares no tenían recursos para poder comprar esos productos. Nace entonces, en medio de esa crisis, la idea de esta familia para poder sacar y ofrecer en ese mercado un producto llamado KR, la del precio justo, y que costaba 50 céntimos y cuyo contenido era envasado en botellas de cerveza, así como lo están escuchando. Historia que ustedes pueden corroborar, por ejemplo, en internet a través de diversas fuentes de información. Incluso se sabe que esta historia forma parte de casos de estudio en reconocidas escuelas del mundo de los negocios y de formación empresarial. Ofrecen este producto, cubren una demanda que hasta ese momento estaba insatisfecha con un precio accesible, generan un patrimonio con el cual luego permiten ellos crecer y desarrollar. Se instalan en Lima y en otras partes del Perú plantas procesadoras industriales para poder ofrecer al mercado el producto de la gaseosa KR. Y luego ya a mediados de los 90 y hacia adelante empieza la aventura de internacionalizar la marca KR, y el grupo fue creciendo no solamente en familia, porque los hermanos tienen, digamos, el tronco, Eduardo y Mirta, que así fueron los patriarcas de la familia Ñaños, dejaron o cedieron la posta a sus hijos, que tenían evidentemente ya formación y preparación a nivel universitario y superior, y ellos fueron asumiendo el liderazgo de las diferentes empresas. Hoy por hoy, el grupo AGE ha logrado posicionar la marca peruana a nivel mundial, e incluso me atrevo a señalar que quizá debe ser una de las pocas marcas, o por qué no decir la única, que ha logrado ser en algún momento sponsor de el famoso club catalán de fútbol, el Barcelona de España. Así como ustedes están escuchando, estimados. La historia puede servir para poder comunicar cómo, a pesar de las circunstancias adversas u obstáculos que la vida nos va presentando, es también en medio de esas crisis en las que podemos ser resilientes y sacar lo mejor de nosotros. La historia podría finalizar con esta otra frase que dice: mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Veo que las historias tienen esa dosis de emoción y que logra conectar. Las personas a veces no se quedan conectadas por el producto, sus atributos o características, que son relevantes, sino por todo lo que ha costado sacar adelante una empresa, una marca, un servicio, y eso realmente logra conectar con la audiencia. Y eso los publicistas y todos aquellos que se dedican a la comunicación en las organizaciones lo saben, para poder conectar y crear una audiencia significativa. Así que Robert McAfee Brown nos dice en esta parte lo siguiente: contar historias es la forma más poderosa de poner las ideas en el mundo de hoy y en adelante. Y ahora hay más recursos, porque no solamente las historias o storytelling pueden ser contadas de forma oral, sino también puede acompañarse la oralidad con lo visual. Y eso es lo que predomina muchas veces en las redes sociales, por ejemplo. Ustedes se acuerdan de esa famosa foto que circuló a raíz de las marchas ocasionadas el 14 de enero anterior, en la que se ve dos manifestantes que portaban las banderas peruanas, se abrazan de manera sorprendente con un efectivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú? Con esa foto se puede hacer una historia. Eso es lo que conecta. Una fotografía también puede ser el punto de inicio, de referencia de toda una historia que hay que saber contar. Quien les habla disfrutó de niño y ya parte de su adolescencia de la brillante forma de contar y narrar historias de John Hart, como se llamó, porque ya no vive, el famoso cuentacuentos o narrador de cuentos.
allá a finales de los 80 y inicio de los 90, programa que era difundido y transmitido por el canal que en aquel entonces sí se llamaba Frecuencia Latina, y que venía acompañado de un perro que tenía esa personificación y la habilidad para poder hablar e interactuar con el narrador y también con los personajes de las historias que éste contaba. Cuando iniciaba el programa, aparecía un cuervo que sobrevolaba y llevaba en su pata un anillo, ¿no? Que al caerse servía para conectar la historia que en ese momento el narrador, que aparecía desarrapado, desaliñado, venía con una actitud decrépita, pero eso hacía interesante para observar y escuchar al famoso narrador de cuentos. Y si los que me están escuchando en esta transmisión no les ha tocado formar parte de esta generación de cierre de los 80, inicio de los 90, ahora a través de YouTube puedes conectarte con esas historias. Ahí tienes otra herramienta para poder aprender a contar historias, indistintamente de lo que quieras comunicar, como un producto, un servicio, tu vida misma en una presentación. ¿Por qué no? Dicho esto, es importante señalar que las historias tienen como propósito empatizar, conectar, generar vínculo, conexión con la audiencia. ¿Esto para qué va a servir? Para generar confianza y después todo lo que venga casi por inercia. Si conectas con una historia, lo más probable es que la persona desee saber un poco más qué hay detrás de ese producto, de ese servicio, de esa marca. ¿Cierto? Entonces, por ahí va. Si ves tú las historias, incluso de los deportistas de alta competencia, como el tiburón de Baltimore, Michael Phelps, o quizás el atleta jamaiquino Usain Bolt, que en su momento fuera considerado el hombre más veloz del mundo, te vas a dar cuenta de que detrás de su éxito deportivo hay una práctica sacrificada para poder ser el hombre más veloz en 100 metros planos, por ejemplo, y que tuvo que sortear dificultades porque tuvo una lesión. A veces solamente nos quedamos con la fotografía y la imagen del momento donde Usain Bolt, que hace siempre un movimiento bastante particular con sus manos, nos decimos, oye, qué bien, ¿no? Este pata es el más veloz. Sí, pero para ser el más veloz tuvo que sortear o superar una serie de escollos o dificultades. O esta otra historia de este hombre que no tiene las extremidades superiores, los brazos, ni las extremidades inferiores, las piernas, ¿no? Allí también tenemos otra historia en la que podemos encontrar, Nick Vujicic es el nombre, búscalo en YouTube y te vas a dar cuenta que detrás de su vida, más que pensar en por qué vine así el mundo, es cómo aprovechó eso que para muchas personas sería un escollo, una dificultad o un castigo divino por otros. Él lo entendió como un propósito de vida y una oportunidad para hacer y ofrecer al mundo una versión distinta de sí mismo. Me faltarían clases para poder contar historias que tienen que ver justamente con esta oportunidad de poder conectar con la audiencia a la que tú quieres dirigir tu presentación. No pienses que los storytelling solamente tienen que estar dirigidos a niños. No, en general no conoce de edad, y es que el ser humano tiene una predisposición casi genuina y original a escuchar historias, sobre todo cuando estas están bien contadas o que se parecen en algo a la vida que yo tengo. Por ahí les recomiendo un cortometraje que a mí me gustan mucho los cortometrajes, porque el cortometraje en poco tiempo tiene que transmitir y comunicar una historia de vida. Por ahí he visto, si mal no recuerdo, el cortometraje se llama Lo mismo de siempre. Algo así se llama, Lo mismo de siempre. Creo que dura 14, 15 minutos el cortometraje. Pero detrás del cortometraje es la historia de un hombre ambientado en España que se queda sin trabajo y que aprovecha el acto de su Listo. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Les estaba contando que el cortometraje se llama Lo mismo de siempre, ¿no? Véanlo para que ustedes disfruten del talento de esta persona que a través del acto de contar historias en los vehículos
va a cambiar un poco su estilo de vida. Seguimos. Tenemos storytelling. En el storytelling hay que considerar lo siguiente. Los 3 vértices del storytelling. Es decir, primero hay que tener muy claro cuál es la idea o concepto. Esta persona que a través del acto de contar historias. La idea o concepto. ¿Qué significa la idea o concepto? La idea es, ¿qué quiero comunicar? Por ejemplo, la historia de vida de una persona que logra sortear obstáculos y adversidades, escollos, ya, eso. Concepto, una marca, un producto, un servicio. ¿Qué es lo que yo quiero comunicarles? Eso es lo primero que tenemos que definir. Puede ser la marca de un producto, de un servicio. Puede ser la idea de la historia de vida de una persona. Eso. Por ejemplo, los invito también a revisar los materiales de este famoso concurso denominado PQS, para quitarse el sombrero, que fue auspiciado, sigue siendo auspiciado por el Grupo Romero. Ahí se van a encontrar con historias de emprendedores que seguramente los va a conmover. El otro vértice, en la parte inferior izquierda, tiene que ver con la estructura. Es decir, el acto de contar una historia tiene 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. Y en toda historia tienen que haber personajes. Sin duda, algunos son principales, otros son secundarios. Muy bien, les estaba contando entonces. 3 vértices. A estos 3 vértices del storytelling hay que sumarle otros elementos. Por ejemplo, cuando contamos una historia, tenemos que recrear un ambiente. A eso se le llama escenario. El escenario puede ser la calle, puede ser el hogar, puede ser de repente, si ustedes ven, por ejemplo, las escenas o películas, el escenario sórdido y duro y difícil de las guerras, por ejemplo, o el escenario de la calle, para el caso del personaje que conté en la sesión anterior de Manuel Ojosu, llegó abandonado, por ejemplo, su padre los abandonó, su madre murió. O detalles como que el grupo Añaños Gerí creció en medio de la adversidad y apareció en medio de una hecatombe o crisis propia de la violencia terrorista generada a mediados de los 80 en nuestro país. El ritmo tiene que ver con la velocidad con la que yo cuento algo. Puedo acelerar y otras veces ir más despacio, sobre todo cuando requiero informar de algunos detalles propios del mundo de la historia. Son varios los detalles que debo tomar en consideración o en cuenta. Quiero, por ejemplo, por aquí empezar ya contando algunos storytelling, claro está. Miren a este personaje. Seguramente aquí aparece ya su nombre y se llama Sylvester Stallone. A veces las personas nos quedamos solamente con el momento de la fotografía, ¿no? A veces nos quedamos solamente con la versión contada por los medios de comunicación, por las revistas de espectáculo o las personas vinculadas al mundo del cine, pero ignoramos o desconocemos muchas de las cosas que las personas de carne y hueso, porque más allá de el rol de actor, está la vida de un ser humano, la vida de una persona. Aquí en pantalla ustedes pueden observar, por ejemplo, dos imágenes. De primer plano, el actor su segundo apellido es Gardencio y de fondo está la imagen de uno de su mascota favorita y que la había tenido desde que era un adolescente. Su nombre es Butkus y que según la historia contada de su vida tiene como raza Bull Mastiff. O sea, era un perro de generosas dimensiones. Vamos a la historia. Sylvester Stallone nace en Manhattan, Estados Unidos, en 1946.
La historia narra que cuando este vino al mundo, su madre, aparecieron los dolores de parto cuando ella estaba en su casa y específicamente en su cocina. Los familiares no le dieron el tiempo suficiente para llevarla hasta un hospital. Tuvieron que llamar de repente a la ambulancia y con ello llegaron los paramédicos. Lo cierto es que la madre de Sylvester Stallone trajo a su hijo Sylvester al mundo desde la cocina de su casa. En aquella época, en la práctica de la ginecología, la obstetricia y la experiencia de traer los niños al mundo, los médicos de aquella época utilizaban, entre otras herramientas, una suerte de equipo denominado forceps. Este servía como pinza que era manipulado o utilizado por el especialista para poder, de alguna manera, jalar la cabecita del pequeño, del niño, y poder extraerlo del útero de la madre, como parto natural. El médico realizó dicha operación, pero parece que su manipulación no fue del todo idónea y generó lesiones en los nervios faciales o del rostro de Sylvester Stallone. De ahí, no sé si ustedes recordarán, los que me están escuchando, que Sylvester Stallone ha tenido desde pequeño, y lo ha acompañado gran parte de su vida, cierta desviación de la boca. O sea, no es un tema, digamos, como algunos han señalado por allí, que se debe de repente a un derrame facial. No, eso ya viene como un tema congénito, o a la hora de nacer, genético, ¿no? Y Sylvester Stallone desde pequeño ha tenido que aprender a comunicarse con esa dificultad que supone tener cierta problema en desviación de la boca. Problema que lo llevó, por ejemplo, a vivir una infancia y dentro de su etapa escolar fue cambiado en diversos colegios. Tenía también, por otro lado, un carácter y un temperamento difícil. Dicen que era un fosforito, ¿no? Y que le gustaba liarse y pelearse con los compañeros y las personas que lo rodeaban. 10 veces fue cambiado de escuela durante su etapa escolar. Cuando Sylvester Stallone tenía aproximadamente 15 años de edad, una maestra de su escuela le sugiere a Sylvester Stallone tomar clases de teatro en la escuela o un instituto que estaba muy cerca de su escuela. Sylvester Stallone al comienzo no entendía por qué le había recomendado la maestra de literatura de su escuela. Lo cierto es que le hace caso, va al teatro y toma pues algunas clases, participa de algunos talleres, y la verdad es que en esta vida creo que nada es por casualidad. Sylvester Stallone toma las clases de teatro y fue en medio de esa experiencia que él descubre su real vocación. A partir de ese momento, Sylvester Stallone se le cruzó por la cabeza la idea de querer ser un actor, así como me están escuchando. Así como tú alguna vez has soñado con ser, pues, no sé, médico, abogado, si me estás escuchando, ingeniero, contador. Sylvester Stallone, he dejado de compartir un instante para concentrarme en la historia sin ver la imagen. Sylvester Stallone quería ser actor. 15 años, venía de un hogar disfuncional en el sentido de que papá no siempre estaba en casa, era una persona que había arrastrado de repente el vicio del alcohol, discutían permanentemente con su madre y ello conllevaba que Sylvester Stallone pues no creciera en un ambiente saludable. Encontró en el teatro, por decirlo de alguna manera, cierto refugio para poder superar y sortear los escollos propios de las crisis de los adolescentes en el tiempo en que nos ha tocado vivir y las dificultades que supone crecer en un hogar disfuncional y con altos niveles de violencia. Pasa el tiempo, Sylvester Stallone, que venía de una familia en condición humilde, con carencias económicas y materiales, tuvo que aprender a trabajar desde muy pequeño y cuando tendría más o menos 18 años conoce a una mujer de nombre Sasha, que se queda flechado, le propone matrimonio a esa edad y prácticamente empieza ya su vida de pareja marital cuando apenas tendría 18, 19 años. Al poco tiempo de contraer matrimonio tiene sus hijos, pero Sylvester Stallone nunca perdió, digamos, la esperanza y la ilusión de convertirse en actor. Es decir, se empleaba en algunas actividades, oficios que él podía obtener, pero no desaprovechaba la ocasión de ir y presentarse a algunos castings en su lugar, ciudad natal, Manhattan. Sí llegaban los castings. Cuando tenía que superarlos, no podía hacerlos, porque el guionista o la persona que estaba detrás de ello
le decía y los rechazaba siempre por lo mismo, ¿no? Es decir, tú no puedes ser un actor si no tienes la facilidad de poder vocalizar. La dicción, la pronunciación no era adecuada por este tema que venía desde su origen o nacimiento. Eso sin duda le generaba frustración, como estoy seguro a ti en muchas ocasiones y a mí nos ha generado algún rechazo que la vida misma nos haya deparado, a veces considerado justo o no. Lo cierto es que Sylvester Stallone nunca deja de lado el sueño de querer ser actor, pero las condiciones económicas no lo acompañaban. A veces, por ir a un casting, desaprovechaba una oportunidad de trabajo. El tiempo fue pasando y en algún momento el apremio y el apuro económico era tal que no había a veces para poder mantener a la familia. Las discusiones con su esposa no se hicieron esperar. Hasta en una oportunidad, Sylvester Stallone, sin el consentimiento de su señora, vende las joyas que ella había recibido de herencia de su abuela y de su madre, unas alhajas que tenía allí guardadas en su cofre, en su tesoro. Sylvester Stallone no tenía cómo manejar, digamos, el presupuesto familiar, vende, la esposa se entera, se enfurece, por cierto, y coloca un ultimátum, ¿no? Le dice, Sylvester, si ahora has vendido las alhajas sin mi consentimiento, mañana seguramente vas a querer vender a mí mismo o a alguno de nuestros hijos. Así que yo no puedo ya aguantar más, creo que será momento de separarnos. Sin duda eran palabras y momentos difíciles como los que a veces la vida nos tiene, no sé, predestinados, acaso para poder encontrar y revertir esa situación y hacernos más fuertes en la vida. Sylvester Stallone, cansado de los pleitos que generaba siempre toda situación adversa económicamente hablando, en un momento ofuscado de tanta pelea que tenía a diario con su esposa, lo que hace es salir, pero no va solo, va acompañado del Bull Mastiff que te estaba contando, ¿no? Era un perro que él había aprendido a querer y amar desde su adolescencia y su soltería y había llevado a la casa cuando ya formó una familia. Sin rumbo alguno fue caminando y caminando con su perro hasta que, sin darse cuenta, llegó hasta una tienda donde vendían licores. Y en medio de ese espacio comercial, el hombre que estaba detrás que era el vendedor de la tienda, le dice, oiga, ¿usted por qué ha ingresado hasta esta tienda? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué quiere? Decía, quiero venderle al perro. No, se ha equivocado de lugar, aquí vendo yo licores, no puedo ayudarlo, le dice así. Es que, señor, estoy pasando por una situación económica adversa, eso no es mi problema, por favor, retírate. Solamente necesito que me regale un minuto, le dijo Sylvester Stallone. Ya, bueno, apúrate, necesito atender a más personas. Le dice, mire, me gustaría venderle el perro. Te he dicho que yo no compro perros, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Y le dice, bueno, ya está bien. ¿Cuánto es lo que estás dispuesto a recibir por tu perro? Mire, la verdad, lo que usted tenga disponible, pero a mí me gustaría por lo menos obtener $100. $100 imposible, le dice. Bueno, ya $50, aunque sea. Hace el ademán de jalar la caja de sus ingresos y dice, toma el dinero que en ese momento tenía y le dice, mira, tengo $25. Es lo único que te puedo ofrecer en este momento. ¿Los tomas o los dejas? Como a veces en la vida se nos ha presentado alguna situación. Sylvester Stallone no tenía más que pensar y aceptar y con el dolor de su corazón vende al perro Bull Mastiff que había tenido desde su adolescencia y juventud. Se va, pero antes de abandonar la tienda, la tienda estaba, en vez de pared, tenía unas vitrinas. Entonces voltea la mirada ya estando en la calle y se da cuenta que su perro, el Bull Mastiff, rascaba con sus patas el vidrio. Y esa escena lo conmueve al punto en que él, que va regresando a su casa con los $25 que había obtenido de la venta, se dice a sí mismo, yo voy a recuperar a mi familia y a mi perro también. Voy a salir de esto. O sea, como un monólogo, no un soliloquio. Regresa, con el poco dinero que había obtenido, podía cubrir algunos días de comida. Aprovechando un fin de semana a través del televisor, se escucha y está frente a una pelea que en el mundo real estaba sucediendo. La pelea pugilística de boxeo entre una celebridad del mundo del pugilato como lo fue Muhammad Ali, que en ese momento estaba librando una pelea, una disputa con Chuck Wepner, que era su retador. Y gracias a esa pelea, que estaba pactada para 15 asaltos, a él se le viene a la cabeza
crear un guión, la historia que él posteriormente podría contar a la humanidad a través del cine. Y le pone por nombre a ese guión inspirado en esa pelea llamado Rocky, que quería contar la historia de un boxeador de los suburbios de Manhattan que iba a sortear y superar cualquier escollo y dificultad para poder salir adelante. Cuando termina el guión, lo va a ofrecer a diversas casas cinematográficas, con la esperanza de que, como no había podido encontrar un camino a través del mundo del cine, porque los castings no lo podían tomar en serio, entonces por lo menos era a través de las historias y crea ese guión. Fíjense que su idea no era tan descabellada, porque al poco tiempo una casa cinematográfica lo llama para poder comprarle su guión. Se ponen en contacto con Sylvester Stallone y le dicen: señor Stallone, estamos interesados en comprarle el guión de su historia. ¿A qué bueno?, le dijo. ¿Y cuánto están dispuestos a pagar? $125,000 fue la primera oferta que le hicieron a Sylvester Stallone. Estoy hablando de ya finales de los 60, inicios de los 70, más o menos. Entonces, imagínate, $125,000, estamos en el 2021, 19 de diciembre. ¿Crees que $125,000 es una buena oportunidad para hacer un negocio? Imagínate eso hace más de 50 años. ¿Y qué creen que dio como respuesta Sylvester Stallone? Sylvester dijo: yo solo aceptaré esa cantidad si a mí me dan el papel protagónico. Yo quiero ser Rocky. Entonces, a través del hilo telefónico del otro lado le dijeron: señor Stallone, eso no es posible porque nosotros ya tenemos un actor para esa película. Entonces no hay trato, dijo Sylvester Stallone, y colgó el teléfono, así como están escuchando. Imagínense con toda la situación que estaba adversa viviendo Sylvester Stallone. Tiempo después, una segunda llamada de esa misma casa cinematográfica le dijo: sí, señor Sylvester, estamos dispuestos a pagarle $250,000 por la historia de Rocky. Y la respuesta testaruda de Sylvester Stallone fue la misma de siempre: solo aceptaré esa cantidad si a mí me dan el papel protagónico. Yo quiero ser Rocky. Imagínense, ustedes rechazarían una oferta de comprar un guión que quizá en ese momento no tenía el valor, pero él estaba convencido de lo que tenía entre manos y rechaza la oferta. Un mes después de esa segunda oferta, una tercera llamada de la misma casa cinematográfica le dicen: estamos dispuestos a pagarle en esta ocasión, señor Stallone, $375,000. Estamos hablando de finales de los 60, inicio de los 70. Vaya que era dinero hasta ahora, y mucho. Pero Sylvester Stallone, testarudo, terco y obstinado, responde siempre no, hasta que no le den el papel protagónico de Rocky. En ese momento se cae la oferta. Evidentemente él nunca le comunica eso a su esposa, evidentemente. Y, estimados participantes, aunque ustedes no lo crean, Sylvester Stallone recibe una cuarta llamada de la misma casa cinematográfica. Y en esta ocasión, a través del hilo telefónico, le dicen: señor Stallone, la casa cinematográfica va a hacer un esfuerzo y está dispuesto a darle el papel protagónico de su propia historia, que se convertirá en una película. Entonces, Stallone en ese momento estaba recibiendo la respuesta esperada por toda su vida. Entonces tendrá el papel protagónico. Es correcto, señor Stallone. Y en cuanto al dinero, la casa cinematográfica se correrá el riesgo y, bueno, ha considerado pagarle $35,000. ¿Cómo?, dijo Stallone, si antes estaban dispuestos a pagar hasta $375,000. Usted entenderá, señor Stallone, estamos corriendo el riesgo. Usted todavía no es una persona conocida y vamos a ver cómo se desempeña en el mundo de la actuación. Aunque ustedes no lo crean, estimados oyentes, y ya sé que están pensando que hizo un mal negocio, Stallone cerró el trato, recibió los $35,000, pero a partir de ese momento y con esa decisión, su vida cambió. Porque empezó a dar un paso importante en la búsqueda de su sueño. ¿Recuerdan esa frase de Walt Disney? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Stallone estaba más cerca en su propósito de su sueño. Con el dinero mejora la calidad de vida de su familia y se va a recuperar a su perro. Lo increíble de la historia es que cuando él regresa a la casa de venta de licores donde año y medio antes había vendido a su perro, esta vez tuvo que negociar y muy en serio con el dueño, que en ese momento ya tenía su perro. Le dice: señor, ¿usted se acuerda que yo hace poco más de un año vine a esta tienda a venderle ese perro? Le enseña. Dice: ese perro es mío. No, claro, es suyo. ¿Y qué quieres ahora? ¿Quieres recuperarlo? Sí, bueno, hablemos de negocios. Yo soy un hombre de negocios, dijo el dueño de la tienda.
Está bien, mire, ¿qué le parece si le doy $1000 para poder recuperar el perro? $1000 no, es muy poco, me ha costado mucho mantener al perro, respondió el dueño vendedor de licores. La historia, para hacerla más corta, increíblemente nos dice que Sylvester Stallone, escúchenlo bien, tuvo que pagar la friolera suma de $15,000 para recuperar al Bull Mastiff Butkus, que así se llamaba. Seguramente muchos estarán escuchando y dijo, qué loco Sylvester Stallone, ¿no? Cuando vendió al perro, lo vendió por $25 y cuando tuvo que recuperarlo, tuvo que pagar hasta 15,000 y según la historia le tuvo que ofrecer hasta un papel de extra en la primera película Rocky Cool. Así es, amigos, a veces en las historias no todo se reduce al dinero. Y creo que con esta historia bien podría cerrar compartiendo justamente de Sylvester Stallone una frase que a todos nos viene bien en esta parte de la charla y con la que también me voy despidiendo. Interioricen esto que Sylvester Stallone en algún momento a través de innumerables conferencias declaró. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Creo que este mensaje me permite también poner fin a estas 8 sesiones del curso taller virtual de oratoria, que gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior he tenido a bien dirigirme hacia ustedes. Si hay preguntas, si hay comentarios, me lo hacen saber, por favor. Y si no, pues agradecerles a todos ustedes. Y si tienen, por ejemplo, la idea de que pueden aprovechar el storytelling, por ejemplo, para ofrecer sus productos y servicios, tú que eres un emprendedor o que eres un empresario, acuérdate que apostar por un storytelling te da múltiples ventajas en el mundo de los negocios, como generar mayor conexión, crear confianza y se recuerda fácilmente. Muchas gracias a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, por este espacio y esta oportunidad que me ha permitido a lo largo de 4 sábados, desde el último de noviembre hasta el día de hoy, sábado 19 de diciembre, poder ofrecerles desde esta humilde experiencia diversos recursos, herramientas relacionadas con el arte de hablar en público, como es la oratoria. Se despide de ustedes Jesús Alberto Paiva Sarramé. Muchas gracias y que pasen unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.